Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Como siempre estoy emocionado de compartir con ustedes un tema que sé que les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, esas producciones que han conquistado el corazón de millones alrededor del globo y nos han mantenido pegados a la pantalla por horas, con sus historias apasionantes y sus personajes memorables. Y específicamente vamos a desentrañar el misterio y la magia de una pareja que hizo vibrar a muchísimas personas, Demet Özdemir y Can Yaman. Para aquellos que aún no estén familiarizados con este fenómeno, permítanme presentarles a los protagonistas de nuestra historia. Demet Özdemir es una actriz turca talentosísima y guapísima, conocida no solo por su belleza, sino también por su carisma arrollador y su increíble habilidad para conectar con el público. Su capacidad para transmitir emociones y hacer que el espectador se identifique con sus personajes la ha convertido en una de las actrices más queridas de Turquía y del mundo. Y luego tenemos a Can Yaman. Bueno, Can Yaman es el galán por excelencia, el prototipo de actor que roba suspiros y atrae a una legión de fans en todo el mundo. Con su físico impactante, su encanto natural y su habilidad para la actuación, Can ha logrado cautivar a audiencias de todas las edades y nacionalidades. Es un actor que sabe cómo encarnar a sus personajes y darles vida de una manera que resulta irresistible. Juntos, Demet y Can protagonizaron la serie Erkencikus, que en español se tradujo como Pájaro Soñador. Esta producción se convirtió en un éxito rotundo que traspasó fronteras y los catapultó a la fama internacional. La serie, con su trama romántica, sus personajes entrañables y sus hermosos paisajes, conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo, generando un fervor sin precedentes por sus protagonistas. Pero más allá del éxito profesional, la pregunta que resuena en la mente de muchos es, ¿qué pasó realmente entre Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Cuál era la dinámica que existía entre ellos en el set? ¿Y qué es eso que Demet Özdemir admiraba tanto de Can Yaman que nos dejó a todos con la boca abierta? Pues eso es precisamente lo que vamos a descubrir hoy. Prepárense para un vídeo lleno de secretos, anécdotas y revelaciones que los dejarán con ganas de más. Antes de que empecemos a desmenuzar esta jugosa información, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. No se lo pueden perder. Y ahora sí, comencemos. La historia de Demet y Can es, sin duda, un cuento de hadas moderno, de esos que suelen darse en el mundo de la televisión. Se conocieron en el set de Erkencikus y, desde el primer momento, la química entre ellos fue palpable. Era innegable una conexión que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a los corazones de los espectadores. Sus personajes, Sanem y Can, se enamoraban perdidamente y la gente, con su anhelo de romance y sus ganas de creer en el amor, deseaba con fervor que esa conexión trascendiera la ficción. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios de fans que soñaban con que Demet y Can fueran pareja en la vida real. La admiración por la pareja ficticia se transformó en una especie de obsesión colectiva, donde cada gesto, cada mirada, cada interacción entre los actores era analizada minuciosamente en busca de pistas sobre su supuesta relación. Y como era de esperarse, las especulaciones no se hicieron esperar. Rumores, chismes, fotos comprometedoras, todo alimentaba esa fantasía colectiva. Se decía que estaban saliendo, que eran novios en secreto, que estaban a punto de casarse, que ya convivían en el mismo hogar. En fin, todo lo que el imaginario popular puede inventar, impulsado por el deseo de que la magia de la pantalla se traslade a la vida real. Los foros y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y especulaciones, donde los fans debatían apasionadamente sobre la veracidad de estos rumores. Sin embargo, tanto Demet como Can siempre fueron muy reservados con su vida privada, y nunca confirmaron ni negaron nada. Optaron por mantener una postura diplomática y proteger su intimidad, lo que alimentó aún más la curiosidad y el interés del público. Esta estrategia, aunque comprensible, generó una mayor intriga y mantuvo viva la llama de la especulación. ¿Pero qué sentía Demet Özdemir por Can Yaman? Esa es la gran pregunta que todos nos hemos hecho. Y es que en varias entrevistas Demet ha hablado sobre su relación con Can, y ha revelado detalles muy interesantes que nos permiten vislumbrar la verdad detrás de los rumores. Lo primero que destaca en las declaraciones de Demet es la admiración que sentía por su profesionalismo.
Demet siempre ha elogiado la dedicación de Khan al trabajo, su compromiso con el personaje y su capacidad para meterse en la piel de Candy Beat. Para ella, Khan era un actor que se entregaba por completo a su labor, que no escatimaba esfuerzos para ofrecer la mejor interpretación posible. Demet resaltaba cómo Khan se preparaba meticulosamente para cada escena, cómo estudiaba el guión, cómo se involucraba en la creación del personaje, aportando ideas y matices que enriquecían la historia. Para ella, esa entrega era admirable y muy inspiradora. Decía que trabajar con él era un aprendizaje constante, y que la motivaba a dar lo mejor de sí misma. Y es que ser actor no es tarea fácil. Requiere horas de trabajo, mucha concentración, una gran capacidad de memorización y un gran esfuerzo emocional. Y por lo que cuenta Demet, Khan Yaman se tomaba muy en serio su trabajo y se esforzaba por perfeccionar su arte. Pero, ¿qué más admiraba Demet de Khan? Aquí viene la parte que nos dejó a todos boquiabiertos, su energía. Demet ha hablado sobre la energía que irradiaba Khan en el set. Una energía contagiosa, vibrante, llena de vitalidad. Decía que era como un torbellino, siempre activo, siempre con ganas de hacer algo, siempre aportando ideas y entusiasmo. Y esa energía, según Demet, era fundamental para crear la magia en la serie. En una entrevista, Demet contó que Khan tenía una forma muy particular de afrontar las escenas. Siempre estaba dispuesto a improvisar, a experimentar, a probar cosas nuevas. Y eso, decía Demet, era muy estimulante para ella, porque la obligaba a salir de su zona de confort y a ser más creativa. Khan, con su espíritu aventurero y su predisposición a la innovación, impulsaba a Demet a explorar nuevas facetas de su interpretación y a romper con los esquemas establecidos. Y no solo eso, Demet también destacó la capacidad de Khan para conectar con la gente. Su carisma, su simpatía, su facilidad para hacer reír a los demás, todo eso lo convertía en un compañero de trabajo muy agradable. Demet decía que se sentía muy a gusto trabajando con él, y que eso facilitaba mucho la creación de la química entre sus personajes. La buena sintonía entre los actores, la confianza y el respeto mutuo, son elementos fundamentales para que una serie funcione, y en el caso de Erkenci-Kuş, la conexión entre Demet y Khan fue clave para el éxito de la producción. Pero, ¿qué hay de los rumores sobre una posible relación sentimental? Demet nunca ha confirmado ni negado nada al respecto. Siempre ha mantenido una postura muy diplomática, resaltando la importancia de su amistad y el cariño que se tenían. Ha preferido mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos y respetar la intimidad de ambos. Lo que sí está claro es que la relación entre ellos fue muy especial. Se apoyaron mutuamente, se complementaron y crearon una conexión que traspasó la pantalla, una conexión que se percibía en cada escena y que cautivaba al público. Y bueno, Erkenci-Kuş fue un éxito rotundo. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, y Demet y Khan se transformaron en estrellas internacionales. Recibieron premios, hicieron portadas de revistas, y se ganaron el cariño de millones de fans en todo el mundo. El éxito de Erkenci-Kuş fue tal que la serie fue doblada a numerosos idiomas y emitida en diferentes países, expandiendo su popularidad y consolidando la fama de sus protagonistas. Pero como suele pasar en el mundo de la farándula, los caminos de Demet y Khan se separaron. Cada uno siguió su rumbo con nuevos proyectos y nuevos desafíos. Después del éxito de Erkenci-Kuş, ambos actores continuaron sus carreras profesionales, embarcándose en nuevos proyectos que les permitieron demostrar su talento y consolidar su posición en la industria. Hoy en día, Demet Özdemir sigue brillando en el mundo de la actuación, con papeles en series como Doğduğun Kaderindir y Adnfara, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar roles diversos y complejos. Su carrera ha seguido en ascenso y sus interpretaciones han sido aclamadas por la crítica y el público. Y Khan Yaman también sigue cosechando éxitos con proyectos en Italia como Viola come il mare y El Turco, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y mercados. Su trayectoria profesional ha sido envidiable y su popularidad no ha hecho más que crecer con el tiempo. Pero a pesar de la distancia y los diferentes caminos que han tomado, la admiración y el cariño entre ellos parece seguir intacto. Siempre que se les pregunta sobre el otro, ambos tienen palabras de elogio y respeto. Han demostrado una madurez y profesionalismo encomiables, y han mantenido una relación cordial y amistosa a pesar de los rumores y las especulaciones. Y eso, en un mundo tan competitivo y a menudo efímero como el de la televisión, es algo muy valioso. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que Demet Özdemir admiraba profundamente a Khan Yaman.
Admiraba su profesionalismo, su energía, su carisma y su capacidad para conectar con la gente. Veía en él a un compañero de trabajo talentoso y comprometido, y valoraba su entrega y su pasión por la actuación. Y en segundo lugar, que la relación entre ellos, más allá de los rumores y las especulaciones, fue algo muy especial. Una amistad, una complicidad, una conexión que les permitió crear la magia en Erkénticos. Aunque no haya habido una confirmación pública de una relación sentimental, es evidente que existió una conexión muy fuerte entre ellos, una conexión que se tradujo en una química innegable en la pantalla y que conquistó a millones de personas en todo el mundo. La historia de Demet y Can nos enseña que en el mundo del espectáculo, a veces la realidad supera la ficción. Que la magia puede suceder, que la conexión entre dos personas puede trascender la pantalla y llegar a los corazones del público. Y aunque los caminos se separen del recuerdo de esa magia, de esa complicidad, de esa conexión, siempre perdurará en la memoria de aquellos que fueron testigos de su historia. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya revelado algunos detalles interesantes sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Qué es lo que más admiraban de ellos como pareja en la serie? ¿Creen que la magia que transmitían en la pantalla era producto de una simple coincidencia, o había algo más entre ellos? Me encantaría leer sus comentarios y conocer sus opiniones. No duden en dejar sus pensamientos, sus teorías y sus anécdotas sobre esta pareja icónica. Y por supuesto compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de las telenovelas turcas y de Demet y Can. Y recuerden, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse al canal. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, la magia de Erkénticos y de Demet Özdemir y Can Yaman siempre estará viva en nuestros corazones.